Es propio del cristiano obrar con discernimiento. En alguna ocasión se me ha dicho que lo propio del cristiano es el discernimiento. Y el discernimiento requiere reflexión, requiere oración, requiere consejo, requiere hacer uso de ayudas que tenemos, hacer uso de las escrituras, hacer uso del magisterio, hacer uso de maestros espirituales, sobre todo de los maestros del discernimiento, entre los que destacan San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una anécdota de la vida de San Ignacio de Loyola, del San Ignacio recién convertido. Sabemos que Ignacio no tenía una vocación religiosa, sino una vocación de soldado, una vocación militar, pero sufrió una herida de guerra y estuvo convaleciente en Loyola, y allí tuvo una conversión, leyendo sobre todo la leyenda áurea, leyendo vidas de santos, sintió el deseo de ser santo, se transformó su vida, y todo su empuje militar, su empuje varonil, lo empleó a partir de ahí en su vida espiritual. No se entendería la propia Compañía de Jesús sin este empuje inicial de San Ignacio. Nótese que incluso el nombre compañía hace referencia a la milicia. Bien, pero ¿a dónde voy? Pues voy a que el joven Ignacio, siendo como era, tuvo su despiste, tuvo sus errores. Este hombre recién repuesto de sus heridas, recién convertido, hizo una peregrinación y marchaba hacia Montserrat. Y caminando hacia Montserrat, en su mula, montado en su mula, se puso a su lado un caballero que era moro, era un moro. Y charlando amigablemente salió el tema de la virginidad perpetua de María. Y el moro decía: yo acepto que María concibió virgen, pero no puedo comprender ni aceptar la virginidad de María después del parto. El moro daba sus razones e Ignacio le daba las suyas. Ignacio intentaba convencerlo, pero no lo consiguió. Llegó un momento en que el moro siguió su camino con más rapidez y se retiró hacia una villa a descansar. Y San Ignacio se quedó atrás. Pero entonces empezó a pensar y le dio mucho coraje, mucha rabia, la actitud incrédula del moro. Y empezaron a entrarle ganas de ir a buscarlo y pegarle puñaladas si hacía falta. Si era necesario llegar a quitarle la vida por haber dudado de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Y pensaba: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Realmente qué debo hacer? Tenía auténtica preocupación por hacer la voluntad de Dios y no la suya. La suya era matar al moro por sus ofensas. Pero él quería hacer la voluntad de Dios. Y se quedó dubitativo, se quedó dudando, no sabía qué hacer. ¿Sigo el camino de la villa, que me ha dicho este señor, o sigo el camino real? ¿Qué es lo que hago? ¿Sigo el camino de la villa y lo busco, me enfrento a él y si hace falta lo mato? ¿O lo dejo pasar y me voy por el camino real? Y como no sabía qué hacer, tomó una decisión: que la mula decida. Cuando llegue al cruce de caminos, no voy a tirar para la villa, ni voy a tirar por el camino real. Que la mula vaya donde quiera. Llegó al cruce de caminos y la mula
a pesar de que el camino cómodo y amplio era el de la villa, tomó sin embargo el camino real. Y San Ignacio comprendió por el gesto de la mula que no debía ir a buscar a este hombre. Bien, ¿qué lección sacamos de esta anécdota? Pues sacamos la lección que decía al principio. El discernimiento es importante. No puede abandonarse a los instintos de una mula una decisión de este calibre, ni muchísimo menos. No se puede echar a suertes, por ejemplo. No se puede consultar con una persona no formada. No se puede hacer simplemente aquello que te apetece. No obramos según ganas, sino que recurrimos a los dones, a las ayudas que se nos enseña en la Iglesia y que decía antes, la oración, la reflexión, el consejo. Podía haber buscado un confesor, por ejemplo, ¿no? En vez de confiarse a la mula. He dicho las escrituras, la lectura espiritual, los grandes maestros espirituales, la teología moral. Lo que haga falta, una decisión iluminada, el saber lo que tienes que hacer, por qué lo tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. San Ignacio, que metió la pata en este sentido, pero gracias a Dios no la metió del todo y no hizo un daño irreparable que nos hubiese privado de la compañía de Jesús. San Ignacio aprendió, sin embargo, sobre el discernimiento hasta convertirse en uno de los más grandes maestros sobre esta materia. Y así existe una enseñanza ignaciana sobre el discernimiento para saber distinguir la tentación, para saber cuándo el demonio se presenta como ángel de luz, para saber combatir y no caer en engaños. Pues aprendamos que el Ignacio del que tenemos que aprender es el Ignacio con mayor madurez. Está muy bien todo este empuje, todo el volcar su carácter militar y por lo tanto altruista, arrojado, valiente en su espiritualidad. Pero, repito, es propio del cristiano el discernimiento.